Nacional de la Empresa Privada, Temístocles Rosas. Temi, buenos días, gracias por venir y gracias por estar con nosotros. Bueno, hablábamos y ya saben que yo regresé ayer, pero he estado dando seguimiento y sabemos que el proyecto de ley de la Caja del Seguro Social y todas las reformas está en la comisión, como quien dice, bueno, en primer debate en la Asamblea Nacional de Diputados en este momento. Quise invitarte porque queremos hacer un balance de cómo están las cosas, de lo que se ha presentado y de la propuesta del sector privado, cómo va el debate y cuáles son los desafíos que se presentan en este momento para que esa propuesta llegue al final tal como está, porque como siempre decimos, entra en la asamblea y sabemos cómo entra, pero cómo va a salir. Buenos días y bienvenido. Gracias, muy buenos días. Mira, lo primero que tenemos ya que estar definitivamente claros es que la propuesta que está en discusión es la propuesta presentada por el órgano ejecutivo. Quedaron atrás aquellos planteamientos que en su momento tuvo tanto el sector empleador como el sector trabajador. Ya hoy hay una propuesta en blanco y negro, el proyecto de ley 163, que fue presentado el día 6 por el ministro de Salud a la Asamblea Nacional. Sí. Hoy está en la Comisión de Salud, Trabajo y Desarrollo Social de la Asamblea, que preside el diputado Alain Cedeño. Se ha establecido una metodología para escuchar a todos aquellos que se inscribieron hasta el pasado día 13 de noviembre. Hay una lista de más de 530 personas que representan a gremios, a agrupaciones y a personas, ciudadanos normales, que van a participar. Esto pues genera un reto. Originalmente se pensaba que íbamos a poder escuchar a cerca de 40 personas. En 2 días se han hecho 40 personas. Si se escuchan a todas las personas, esto nos llevaría al mes de diciembre, en los calendarios que ha puesto la comisión, que es en días laborables. O se acortarán los tiempos que se tengan para las participaciones. Sin embargo, yo veo sana el ejercicio de escuchar los diversos planteamientos que pueda tener la población. Muchos de ellos pueden estar enfocados en las sensaciones que se tienen sobre qué debe ser la caja de seguro social o cómo debe ser el servicio que tiene que tener la caja. Pero yo creo que tenemos que estar claros en que tenemos que diferenciar los dos temas que están dentro de la caja del seguro social. Uno es la prestación de los servicios de salud, a los cuales el gobierno ha presentado una propuesta para unificar los sistemas de salud junto con el Ministerio de Salud. Esto pues para buscar eficiencias y que de esa manera pues se puedan recibir los servicios, seas o no seas asegurado, y que eso te garantice la prestación. Igualmente los procesos de agilización para la compra de medicamentos, que pueda haber los medicamentos que requiere la población asegurada en las distintas policlínicas de las farmacias que tiene la Caja de Seguro Social, y mejorar el sistema que tiene que ver con la asignación de citas y las operaciones. La mora quirúrgica es un tema importante. Yo creo que han empezado con muy buen paso, como bien dice el refrán del gobierno, que están agilizando el tema de la mora quirúrgica, que increíblemente muchas eran operaciones sencillas. Casi el 60% de la mora quirúrgica que hay en la Caja del Seguro Social es para operación de catarata, que se pudieran haber resuelto con un poquito de mayor diligencia. Y el tema candente, que es el tema de cómo manejar el fondo de pensiones, que es el fondo de invalidez, vejez y muerte. Ahí nosotros hemos planteado una propuesta integral. En muchas de las propuestas, de la propuesta que nosotros hicimos, está recogida en ese proyecto 163. Yo creo que es importante echar un pasito para atrás. No solo el sector privado hizo su propuesta en ese momento, antes de que se presentara la propuesta del Ejecutivo, todos los sectores fueron consultados y tenían representación en la mesa. En la mesa de escucha que fue convocada por el presidente, estuvimos alrededor de 14 grupos. Claro. Pero yo quiero dividirlos en 3 grupos, porque
Sí, al final son los tres grandes sectores. El sector empleador, el sector trabajador y el sector gobierno. Porque dicen, había mayoría de los trabajadores, sí, pero tú eras 11 en uno, yo también tengo 30 gremios en el CONEP y si hubiéramos ido los 30 yo hubiera sido mayoría, que ese no es el sentido. Ese no es el sentido. Que ese no es el sentido, yo creo que lo tenemos que manejar de que se ha consultado al sector trabajador, al sector empleador y al gobierno, pues que ha hecho la propuesta, como lo establece la OIT, que son tres sectores los que estamos. Sin embargo, yo sí creo que se ha recogido bastante de las propuestas que nosotros hemos hecho. Muchas cosas no están dentro de la propuesta que hizo el sector privado. Y yo quiero aclarar que nosotros en nuestra propuesta nunca hablamos de y ni presentamos propuesta alguna sobre aumentar la edad de jubilación. Por lo tanto, esto ha sido una decisión que ha presentado el gobierno nacional en su proyecto, el órgano ejecutivo, y tampoco, evidentemente, nunca presentamos una propuesta de aumento de la cuota patronal, porque hay que aclarar que al trabajador no se le aumenta, se le está aumentando a los patronos, a los distintos patronos, que pueden ser... Es un 3%, ¿no? 3%, que un patrono puede ser una junta comunal, puede ser una alcaldía, puede ser una entidad de gobierno, como puede ser una entidad privada. Todo el que contrata y tiene obligación de pagar un salario, tiene que pagar a la Caja del Seguro Social, que ese es otro tema y lo estábamos conversando antes. Entonces, ¿cómo hacemos para producir más puestos de trabajo? Porque esa va a ser la clave y que todo el mundo realmente cumpla con su responsabilidad de pagar. Porque tú puedes aumentar ahora el 3%, pero si no somos responsables y si realmente no nos ponemos en ese camino, o sea, si no decidimos, oye, vamos a ser responsables, vamos a pagar las cuotas, todo el mundo a cotizar, inclusive los que están trabajando por su cuenta, porque esa es la parte, digo, el empleador tiene que pagar sí o sí, pero los emprendedores, ¿cómo hacemos para construir esa cultura? Y escuchaba también algunas de las declaraciones o de lo que están conversando y las propuestas que están llevando ahora a la Asamblea, y se hablaba de producir más puestos de trabajo para tener más dinero y más volumen, obviamente, y que el seguro pueda hacerle frente a esas jubilaciones que todo el mundo yo lo que puedo aclarar, Raquel, es los puestos de trabajo no se crean con una varita mágica. O sea, eso no se crea así, tiene que haber actividad económica, tiene que haber dinamismo en la economía para que puedan existir la creación de puestos de trabajo. En este momento la economía está en un proceso de recuperación. Esperamos ya ver y tenemos que estar claros en la situación fiscal complicada en la que está el gobierno. Ayer víamos las cifras de déficit que hay, la falta de recaudación de actividades que va a limitar mucho la inversión pública y que eso genera empleo. Y no es solo recaudación para la Caja del Seguro Social, quiero hacer es recaudación todo. De todo, o sea, los impuestos que hay que pagar. Y con la pérdida de trabajos permanentes en los últimos 5 años, que rondan cerca de las 30,000 puestos de trabajo, ¿cómo los recuperamos? Pero también te quiero hablar algo, y yo creo que es importante, es que esto tiene que ser un trabajo paralelo. ¿Cómo yo confío en la Caja de Seguro Social para poderme inscribir si cuando voy a recibir un servicio de salud no lo encuentro? El tema no es la pensión, es garantizarte la pensión, es que paralelo tiene que darse un buen sistema de salud para que yo tenga confianza en la institución y además aporte para la pensión o la jubilación que vaya a recibir. En este aspecto, sí hay medidas que se han tomado en el proyecto de ley 163 para facilitar la incorporación de los independientes, de aquellos que trabajan de manera informal. Acabo además te puedo mencionar el trabajador del transporte selectivo que pudiera pagar, pero el engorroso sistema que hay hoy día para registrarse, eso tiene que acabar, tiene que quitarse requisitos, por lo menos se porque hay un sistema voluntario y yo lo pasé, porque yo recuerdo cuando yo pasé de ser asalariada a decir trabajar por mi cuenta, dije lo voy a hacer. Ya yo de verdad perdí la cuenta de la cantidad de escaleras que tuve que subir y bajar. O sea, es una cosa, es muy tedioso, es aburridísimo. Tedioso. Entonces tú dices, oye, encima de que quiero pagar de manera voluntaria, quiero contribuir porque quiero estar cubierto, me pones 70,000 pegas y trabas. Entonces, aparte de eso, pues el tema de que tú pagas tanto la parte patronal como la parte del trabajador, y no cualquiera tiene la disponibilidad de desprenderse, más que es un ingreso que no es constante, 20%, claro, y lo tienes que pagar todos los meses. Por eso hay cambios que tienen que darse, y una de las propuestas que tiene el proyecto de ley 163, quítate el requisito de que tenías que entregar la certificación de la DGI que tú eras
contribuyente de la DGI. Entonces, eso pues que limitaba. No necesariamente tiene que ser, porque la gente que tiene, tú reportas y pagas impuestos a partir de una determinada facturación. Exacto. Que hay emprendedores que no logran esa facturación. Que no logran esa facturación. Entonces, hay una serie de cosas, los que están en los emprendedores que están dentro del registro de la ANPYME, o sea, todas esas cosas se pretende corregir con el proyecto 163, que eso puede aumentar la disponibilidad. Pero yo puedo resumirte que en dos aspectos, el proyecto de ley 163 tiene aspectos positivos. Hay cosas que tenemos que revisar y yo creo que escuchando a la población dentro de la comisión, los señores diputados pueden tener la oportunidad de escuchar esas situaciones. Yo lo que sí quiero aclarar es que esto no es un tema de que todo lo tiene que pagar una sola parte. Yo creo que eso, en vez de tratar de buscar una solución, lo que va a generar un problema. Un conflicto. Y una situación en la que no todos saldrán favorecidos y por lo tanto tiene que existir una muy buena análisis, y yo creo que tenemos que hacer los análisis sustentados financieramente. Todavía estamos esperando las corridas que tiene que proporcionar la Caja de Seguro Social sobre los efectos que tiene la reforma del proyecto de ley 163. Nosotros hemos hecho las nuestras, sin embargo tiene que haber una corrida oficial y eso no se tiene, como para entender esa subida del 3%, cuánto impacto tiene, en qué año, junto con el aporte del gobierno, que son aproximadamente 1.200 millones, entre los aportes del canal y lo que haría el gobierno central, cuánto eso va a representar en ingresos adicionales y cuándo se va a tener ya superado el déficit proyectado que se tiene del Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte, que para el 2025 está por el orden de los 920 millones de dólares que va a tener de déficit, y eso va incrementándose en 200, 230 millones cada año. Entonces, yo creo que tenemos que tener claras las cifras y poder tomar una buena decisión. El mensaje es que tenemos un proyecto que se ha presentado una solución que la podemos revisar, la podemos cuestionar, la podemos mejorar, pero que el momento de tomar la decisión es ya. Ahora. Si no, como bien se ha dicho, y eso ya se sabe, para el 2025 no habrán dinero suficientes para pagar el 100% de las pensiones y los pensionados y jubilados del país empezarán a recibir menos dinero de lo que reciben actualmente. Claro, es que algo que mencionaba aquí es tan importante y creo que las nuevas generaciones lo están viendo así, es como que qué beneficio recibo yo realmente de la Caja del Seguro, y quizás prefiero invertir en otras cosas que me aseguren mi futuro que algo que veo que a mis abuelos, a mis padres, etcétera. Entonces, ¿cómo se puede manejar esa comunicación para que la gente lo vea como un tema de país? O sea, como que realmente mi país... Sí, porque siento que ese grupo de población que mencionas, Debbie, no se siente parte del tema. No es como siente. Que eso es allá y eso lo están peleando estas generaciones más mayores. Sí, lo que pasa es que también es una realidad. O sea, el que está empezando su vida laboral en este momento, lo último que está pensando es el día en que me voy a jubilar, porque lo ven distante. Claro. Entonces, de aquí a allá... La última vez que hubo una reforma fue en 2004. 2005. 2004, sí. 20 años atrás. Todavía el que vivió esa reforma difícilmente ahorita puede estar jubilándose. Todavía le falta quizás unos 10... falta que yo la viví, todavía no me jubilo. Sí, exactamente. Y me van a fregar porque suben la edad de jubilación por un año, me toca aguantar. Es que ahí es donde voy. Pero me voy a aguantar los 7 años. Pero me voy a aguantar porque, digo, yo entiendo el tema y sé que de alguna manera todos tenemos que aportar. Totalmente. Ahora, lo que decía Debbie es muy importante y lo mencionaba Temi al principio del programa. O sea, cómo tú vas a manejar esto en paralelo para que realmente tenga sentido que yo quiera acoger toda esta reforma en el tema de jubilaciones o invalidez, vejez y muerte, que todavía algunos lo ven muy distante, y que realmente sea un beneficio para mí ser parte de un sistema que obviamente no está funcionando. Pero lo ven distante, pero no, porque toda la gente está pensando en su futuro de alguna manera. Sí, pero yo pienso que incluso algunos dirán, esto no va conmigo ahorita, más adelante puede haber una reforma, pero a mí lo que me preocupa un poco sí es el aspecto de que mientras que se están estudiando estas reformas, hay otros aspectos que ustedes han mencionado que tienen que ver con la creación de empleos, que no sé qué tanto esto va a afectar cualquier tipo de reforma que se haga, porque si ahorita hacemos cambios basados en la situación que tiene el país en este momento, ¿qué me garantiza a mí que el día de mañana haya menos empleo formal, haya mayor emprendedurismo, exacto, hay un término que se ha vuelto muy famoso hoy día, que es freelance. Y hay muchas personas que les encanta la idea de ser freelancers. Entonces,
¿Qué hacemos con esos freelancers? Bueno, es que en ese aspecto sí te puedo plantear varias cosas. ¿Tú quieres saber efectos? Me estás preguntando efectos. Sí puede haber un efecto inflacionario, porque ese 3%, Sí. y aclaro el 3% cuánto es. Sí, es un 3%, pero eso representa un 24% de aumento en la cuota patronal y un 70% de aumento en el aporte que hace el patrono Claro. al Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte. Y yo aclaro algo. Hay dos fondos que son alimentados de la cuota obrero patronal. El Fondo de Enfermedad y Maternidad es fondeado directamente con el aporte del empleador. El Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte es aportado o es financiado con el aporte del trabajador y el aporte del empleador. Entonces, aquí subir la cuota 3% de aporte al Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte sí representa un 70% de aumento. Pero nosotros seguimos cargando el Fondo de Enfermedad y Maternidad, que es con el que se crean todos estos problemas en los servicios de prestaciones de salud. Aparte de eso, de ese efecto inflacionario que vas a tener, sí hay pymes, y entendiendo que nuestro modelo económico, cerca del 90% son pymes. Esta gente que trabaja de día a día, que tiene 2, 3 empleados, tendrá que decidir frente a un aumento y un efecto inflacionario que le va a generar aumento de costo, donde puede hacer eficiencias que requiera, y sí, a lo mejor no crecen más los puestos de trabajo. Ojalá se pudieran mantener y no haya reducción de las planillas al sector privado, pero generar ambiente favorable para creación de nuevos puestos de trabajo, esto no lo genera. Entonces, me estás hablando del freelancer, por eso es importante, o el independiente o el emprendedor, por eso es importante que exista la facilidad de registro para que yo pueda aportar y que tenga la capacidad de recibir un buen servicio de salud que me motive a mí a seguir aportando también para el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte. Una de las cosas que tiene el proyecto es que aquellos que no llegan a ese número de 240 cuotas que no se ha cambiado en el proyecto de ley, si no llegas por alguna u otra razón, y aquí no nos pensemos nada más en la ciudad, pensemos en el trabajador rural, que allá, si aquí es difícil registrarse, allá es 3 veces más difícil registrarse. Se le está dando una pensión de $144 ajustable con el efecto inflacionario. O sea, por lo menos vas a recibir algo. Antes no estás recibiendo nada. Entonces, yo creo que tenemos que ver este proyecto de manera integral. No es el mejor proyecto, nunca va a haber la ley perfecta, pero tenemos un proyecto de ley, al menos, sí, un gobierno que tomó el toro por los cachos y dijo, vamos para adelante con una reforma. Lo estuvimos pateando en los últimos 3 gobiernos, que no se hizo nada, y hoy nos explotó la bomba, y nosotros no podemos negar la importancia de salvar la caja, el efecto de no salvar la caja, que tiene un efecto en el grado de inversión, que tiene un efecto en la confianza para la inversión extranjera directa, que te va a dar nuevos puestos de trabajo, y en la seguridad que van a tener las personas. ¿Cómo van a estar nuestros pensionados y jubilados haciendo fila para ver si el cheque o la acreditación en el Banco Nacional vino al 100% o ya me vino mochada? Entonces yo creo que tenemos que ser muy responsables y tenemos que plantear la mejor solución. Tenemos opiniones diferentes. Por supuesto. Hay muchas opiniones que quieren que el Estado aporte más, que el empleador pague más. Sobre el tema de la deuda, si tenemos un déficit de $920 millones y recuperamos toda la deuda, que son 310 millones, que eso no es tan fácil, suena muy fácil decirlo, pero más difícil es hacerlo, igual no resuelve el problema. No se resuelva. Igual no resuelve el problema. Una pregunta. Pero eso no exime la responsabilidad de una mejor gestión de cobros, de una mejor capacidad de pago. Yo, lo que te escucho de mis colegas empresarios, el CIPE está dañado de hace como 10 días. Sí. Todavía no puede pagar. Inclusive gente que se jubiló, el sistema estaba caído y no les han salido la jubilación hasta 8 o 9 meses después, porque el sistema está caído. O sea, nosotros no podemos seguir diciendo que es porque el sistema se cayó, pues hay que arreglarlo. O sea, tenemos que buscar alternativas y encima achacarle la responsabilidad, ¿sabes?
No, si no funciona el sistema, ¿cómo que se fastidie? Entonces, ese es el todo, tema, el servicio, que se fastidie. Todo un proceso engorroso para pagar, claro. Sí. todo un proceso engorroso para registrarse, y la caja necesita digitalizarse para tener un proceso eficiente y que sea mucho más fácil. Así es. Bueno, yo lo que iba a preguntar, ¿en el proyecto hay algún tipo de reforma, en el proyecto de ley, para lo que es la estructura de gobernanza de la caja? Porque esta mañana escuchaba uno de los planteamientos y decían que es que mantener la junta directiva es súper importante porque la junta directiva le da transparencia. ¿Y para qué nos llamamos engaños si la junta directiva de la Caja del Seguro Social está cuestionada todos y cada uno de los días? Sí hay algunos cambios importantes. Primero, el perfil que deben tener el director. No se está cambiando la representatividad, con excepción de los representantes del sector trabajador, donde se incorpora que también puede ser un representante de gremios magisteriales. Que no tienen puesto allá. Pero entre los 4 puestos que tienen, que son los 3 que hoy son de CONATO, más el de FENACEP, ahora se hacen 4, y serán de los trabajadores, CONATO, de la FENACEP y los gremios magisteriales para escoger a esos 4. Ese es un cambio que hay. El cambio en el perfil ya no es la palabra preferible, profesional, con experiencia, sino tienes que tener un título universitario, tienes que tener experiencia en manejo de inversiones, en manejo de riesgo, en manejo de administración y todo lo demás. Y los miembros de la junta directiva. Directiva, porque me estás preguntando sobre cómo se fortalece la junta directiva. Entonces, se tienen esos cambios y sí cambian varias funciones que tenía la caja. La que principal es que ya la junta directiva no es un ente de apelación a decisiones administrativas específicamente de recursos humanos, porque una junta directiva de la caja era analizar 70, 80 casos cada reunión, nombramientos de personas que fueron destituidas y que decían no me destituyeron correctamente, y se llevaba un proceso de apelación y se llevaban 2-3 horas porque tiene derecho a ser escuchado. Entonces, bueno, el derecho a ser escuchado lo tenemos todos, pero no puedes usar una junta directiva para eso. El tema de eficiencia ahí. En temas, la junta con temas de aprobación de una licitación, con temas de aprobación de desarrollo de manuales, se fortalecen mucho los manuales. Y en el tema de gobernanza se crea una comisión de inversión y una comisión de riesgo que la caja no tenía. Entonces sí hay elementos que están fortaleciendo bastante la gobernanza dentro de la entidad, y que esperamos pues pueda tener efectos en el manejo. El cargo del director general sigue teniéndose, ¿no? En la mesa de escucha se habló de que hubiese la facultad de la junta directiva de designar al director general, pues esto no lo incluye el proyecto de ley 163, sigue habiendo la responsabilidad del órgano ejecutivo, pero con un proceso mucho más ágil que el que se tenía anteriormente. Y una última cosita, porque se me termina el tiempo, así que voy de un tema para otro de lo que tengo en mente que me parece súper importante. Los dineros de la caja permanecían en el Banco Nacional. La ley prohibía reinvertirlos. ¿Hay alguna modificación en base a eso? Bueno, es que la Caja de Seguro Social tenía una estructura de inversión bastante cerrada. Y principalmente los dineros están en entidades del Estado. La propuesta que hay con esta comisión de riesgo es que ese proceso de inversión se haga con base a un modelo de riesgo que permita la inversión de esos dineros en inversiones más productivas y se pueda tener un rendimiento mucho mayor. Ahora mismo el rendimiento que tiene la caja es de 3,025%, cuando el mercado ahora mismo, aún con las 2 bajas consecutivas que ha hecho el FED, te puede dar 5,5%, 6% un proceso de inversión. Entonces, yo creo que estábamos dejando dinero sobre la mesa, y si esta reforma es aprobada, puede haber una mejor estructura, cuya responsabilidad será de la Junta Directiva, y en la cual se podrán encontrar mejores instrumentos para buscar inversiones mucho más luego rentables. un manual o un instrumento de fiscalización también de la inversión de esos recursos. Debbie MacDiel, casi nos tenemos que ir, pero no sé si hay alguna pregunta final. No, a mí me parece un tema importantísimo, pero es lo que hablábamos antes también, inclusive con lo del metro, que el tema de marca país, o que el ciudadano se siente identificado con ciertos elementos que quizás no le tocan en su día a día, porque ha pasado, quizás es la apatía, pues como decir,
si a mí no me toca o yo voy a pensar otra manera de ver mi futuro o ver mi día a día, y yo lo he visto toda la vida. O sea, yo he visto toda la vida de gente que, por ejemplo, tiene cargos altos de empleo y todos sabemos que lo hacen de alguna manera, que dicen, no, yo voy a decir que esto es lo que yo gano para que esto es lo que entra en la caja del seguro, y entonces yo por otro lado facturo de otra manera porque no ven sus beneficios. Al final del día creo que, como dicen, es algo general, porque no se trata de cuánto yo pago, entonces con lo que yo pago estoy seguro que voy a recibir algo. Es que si no aportamos todos, entonces no se va a poder resolver el problema para que todos puedan recibirlo. No se trata de que, ok, yo pague, entonces ya con eso está todo bien. No, o sea, si no aportamos todos, no avanza y no se soluciona, digamos, eventualmente parte del problema. Y eso siempre ha pasado, yo lo he visto toda la vida. Sí, hay que recuperar liderazgo y confianza, que yo creo que el proyecto de ley, no sé, Temi me desmiente allí, pero yo creo que el proyecto de ley nuevo de alguna manera tiende a eso, sobre todo en la parte de los fondos de invalidez, vejez y muerte. Luego habrá que ver cómo el sistema realmente se va autorregenerando, porque sí hay muchísimas cosas que cambiar en los servicios de prestaciones médicas. Pero es que ante tu pregunta, con un tope de $2.500, claro, era difícil decir que yo no podía tener una estructura de pagos, pago figura de compensación variable, porque igual voy a recibir los 2.500. Con la reforma que hay, ese ahorro puede generarse en función a lo que tú quieras aportar. Y ya te reduce esa figura de 2.500. De 2.500. Porque ya no tienes un tope de 2.500. Tienes lo que recibas función al ahorro. Yo sí me quiero quedar con algo. Uno, lo que hemos escuchado, me encanta ese mensaje de la APR de informarse. Eso es importante. Sí. Antes de emitir cualquier tipo de juicio, hacer preguntas. Yo creo que el que más preguntas menos se equivoca. Dos, algo que dijo el señor Temístocles hace un momento, hay un proyecto, que eso es positivo. Es mejor que lo opuesto. Y no es que quiera seguir dándole palo al gobierno pasado, pero hubo 5 años de diálogo. Desidia y olvido. Diálogo donde nada más se fue a hablar. Entonces no hubo ningún proyecto. Hoy hay un proyecto y nada es perfecto. Yo creo que todo es perfectible y algo hay que hacer. Creo que no va a haber nada que nos satisfaga al 100% a todos, pero si no lo hacemos ahora, lo que vamos a tener es dentro de 10 años vamos a pensar en lo que pudimos hacer, no lo hicimos. Yo creo que el momento es ahora. Para cerrar, ¿podemos pensar que vamos a resolver esto antes del 31 de diciembre o nos vamos a ir a sesiones ordinarias con toda la gente que tiene que hablar? Mira, yo quiero pensar positivamente. Yo quiero pensar positivamente porque si tenemos voluntad podemos hablar y resolver este tema. Al final la decisión la toman 7 diputados que están en la comisión y después van a ser los 71 diputados. Va a pasar a primer debate. Nosotros podemos decir y rezar y decir todo lo que sea, pero al final la decisión son de los diputados de la comisión y posteriormente del pleno. Y esperemos que tomen la mejor decisión, la decisión correcta para el beneficio de todos. Ellos tendrán que hacer sus evaluaciones. Reitero que es importante escuchar qué piensa la población, pero también asesorarse de manera técnica para entender las consecuencias de sus decisiones y que sea la asamblea. Vuelvo y te digo, yo sí creo que vamos a tener esto y antes que del todo 31. el que realmente se anotó, por favor, que se lean bien el proyecto y que lo entiendan, o sea, porque ya no estamos en el punto, yo creo que esta es parte de la responsabilidad, ya no estamos en el punto de ir a hacer propuestas nuevas, estamos en el punto de revisar lo que está sobre la mesa, lo que está en el debate y aportar sobre ese documento es el que se tiene que discutir,